Bien, amigos, tal y como anunciamos en nuestro espacio estelar de hoy, tenemos el placer de recibir a Sonia Vázquez del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muy buenos días y bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir con ella el cafecito de hoy, adelante. Y vamos a hablar de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017, de la cual se siguen dando datos de diferentes aspectos. Sí. Y hay algunos que a los dominicanos nos interesan mucho y son los que vamos a tratar aquí. Vamos a comenzar por la cantidad, gracias, características de esa inmigración, edades, sexo y sobre todo ocio. ¿Cuántos están ociosos? ¿Cuántos están trabajando? Muy bien. Fíjate, la encuesta, acuérdense que tenemos ya las dos más grandes encuestas que se ha hecho en la República Dominicana, ENI 2012 sí. y ENI 2017. Y ya tenemos la posibilidad de comparar. Y eso es una cosa buenísima para un país, ya tener sistematizada información sobre sus inmigrantes, que no había. Porque como ustedes saben, todos aquí teníamos cifras que nos inventábamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es el margen de error y cuál es el nivel de confiabilidad que tienen los resultados de esa encuesta? Mira, esta encuesta, hay que decir que el error es el mismo estandarizado que tienen todas las encuestas, que va entre 5 y 3, ¿verdad? Margen de error. Ahora, o sea que tú puedes subir la cantidad que yo te diga hacia arriba o disminuirla hacia abajo, sí. ¿verdad? Ahora, hay variables donde este margen de error aumenta, porque como dicen en estadística, cuando tú tienes un evento que no es casual, que no es frecuente, que es raro, entonces las posibilidades de que te salgan en una encuesta probabilística, es decir, al azar como esta, son menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los inmigrantes, la población de inmigrante mayoritaria, como por ejemplo los venezolanos y los haitianos, pues ahí el margen de error es pequeñísimo. O sea, esas informaciones que hay ahí sobre los inmigrantes haitianos y venezolanos, el margen de error es muy bajo. Ahora, cuando tú te vas, si hay un libanés o un australiano, sí. Ese en estadística se llamaría un evento raro, sí. porque no es lo de la frecuencia. A lo mejor encontraron al único que hay o a uno de los 3 que hay. Exactamente. Y entonces te puede decir que hay un 10% exacto. cuando es nada. Entonces ahí aumenta el margen de error. Pero para estas poblaciones, como los inmigrantes haitianos, y bueno, y los otros inmigrantes que están, por eso incluso se agrupa, el margen de error es bajísimo. Entonces, la otra cosa también es que esta encuesta, a nivel metodológico, como es un tema, yo digo que aquí en República Dominicana hay 2 grandes temas que generan controversia, que son los temas que más dividen la sociedad dominicana, que es el aborto, todo el tema ahora de las 3 causales de interrupción del embarazo y el tema migratorio. Entonces, por eso también nosotros nos esmeramos más en la cuestión académica, en la rigurosidad de la encuesta, para asegurar que tenemos unos resultados y una base de datos que está dispuesta para el público, para que cualquiera la escudriñe. ¿Y el que quiere escudriñar eso, qué tiene que hacer? No, ir al informe que está colgado ya en la página de la ONE, en la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo o del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y ya muy pronto va a estar colgado el informe grande y en octubre la base de datos. Y siempre lo hemos hecho. La ENI 2012 es decir, que para cualquiera colgada, que quiera averiguar cada detalle tiene acceso. Todo el acceso tú lo vas a tener. La ENI 2012, la base de datos, como investigador o cualquier persona que quiera meterse y evaluar desde el punto de vista ya más académico
esa base de datos, puede hacerlo. La puede tener en su celular. Sí, Recientemente sí. ayer la busqué en Google, la encontré en Ok. Google y la tengo. Precisamente hay un capítulo, Sonia, sobre el Plan Nacional de Regularización. Finalizó ayer la entrega de documentos para los que se van a acoger, pero el plan continúa para la entrega ya de los que sí se acogieron. ¿Qué revela esta encuesta sobre el Plan Nacional de Regularización, los retos y eso? Ok, entonces para responder, porque miren, según esta encuesta hay 571,000 inmigrantes en total, de los cuales la mayoría es haitianos, son la mayoría de inmigrantes. Eso se corresponde con la ENI 2012, donde el 87% de esos 571,000, es decir, casi 500,000, son haitianos. Si sumamos la población de origen extranjero, que son los inmigrantes haitianos, más sus descendientes, o sea, de inmigrantes en total, perdón, más los descendientes, 277,000, vamos a tener un 8.5% de la población que es de origen extranjero. Población de origen extranjero. Una cosa es inmigrante y otra cosa es nacido aquí. Exactamente. Entonces, por eso hay que separarlo. Lo unimos cuando hablamos de población de origen extranjero, pero cuando es inmigrante es el 5.6% de la población dominicana que es inmigrante. ¿Qué quiere decir inmigrante? Que reside en la República Dominicana, pero nació en otro país, ¿verdad? Esa es la definición simple que usamos. Entonces, esta es una población mayoritariamente joven. El 63% de esta población tiene menos de 40 años. Es una población que es masculina, predominantemente masculina. Aunque digamos que la migración venezolana está siendo muy femenina, ¿no? Sí. Y también la haitiana ha ido creciendo, pero lentamente. Sigue siendo predominantemente masculina. Es una población mayormente ocupada, o sea, viene a trabajar a la República Dominicana. Eso de que encontramos, y se corresponde con lo que pasa en otros países, donde los inmigrantes, que es por razones, son inmigrantes económicos y no políticos, la mayoría está ocupado. Entonces, igualmente en República Dominicana tenemos, sobre todo los inmigrantes haitianos, casi el 80% están ocupados, ¿no? En el momento en que se levantó la encuesta. Eso es otra cosa. La encuesta es en el momento lo que la realidad que había en el momento en que se levantó la misma. Yo digo esto porque mucha gente dice, pero ¿por qué ustedes establecen entre una encuesta y otra tan pocos inmigrantes que han llegado en estos años? No, la encuesta no va haciendo un conteo de todos los inmigrantes que en los 5 años que pasaron entre la ENI 2012 y esta salieron. Esto es una encuesta de inmigrantes que están en el país. De los que están en el momento. No de los que han venido y se han ido. Exacto. Y a propósito, en el Plan Nacional de Regularización, incluso se plantea que una de las razones, hay 20,000 que, hay 12,000 que se fueron del país. Sí. Se habían inscrito y nunca regresaron. Y eso es un buen ejemplo de lo que acabo de decir. Y es que los inmigrantes entran y salen, y más y es parte de las características que plantea la ENI con la inmigración dominicana. Y se habla de una inmigración circular, que quiere decir que hay casi un 40% de esos inmigrantes que no se quedan en el país. Cuando en el Plan Nacional de Regularización, en ese capítulo, se le preguntó a los inmigrantes, ¿por qué usted no participó del Plan Nacional de Regularización? El 37% dijo, porque no estaba en el país. O sea, es una inmigración que llegó después que se hizo el plan de regularización, que no se inscribió porque es una inmigración reciente. Entonces, en Dominicana, la idea de tener unos inmigrantes que vienen a quedarse, hay que también matizarla. Fíjate que apenas el 2.4% apenas de la población de inmigrantes tiene más de 65 años. O sea que es donde la carga para un Estado, para una sociedad, empieza después de los 65 años. Más visitas al médico, pero esto es una población predominantemente joven que ni siquiera va al médico, reporta ir mucho al médico
van a las emergencias porque ya no les queda de otra. Entonces, es una población que o sea, entra y sale. Y muchas veces entran los mismos, porque la encuesta también registra la historia migratoria. O sea, cuántas veces entraste al país, cuándo fue la primera vez. Y hay que decir que en los últimos 6 años, ahí se colocan más del 50% de la población que entró y regresó. Y otros que sencillamente llegaron nuevos, ¿no? En el país tenemos una costumbre de algunas personas, de algunos grupos, que no están de acuerdo con un estudio científico como es este, y dicen, eso no es verdad. Por ejemplo, el grupo que dice que no es 500.000, sino que son 5 millones que hay aquí. Lo que llama la atención es que no dicen, mira, esa encuesta está mal hecha, porque nosotros hicimos una bien hecha y la de nosotros dice esto. No, dicen eso es un disparate, eso no sirve o yo no estoy de acuerdo con eso. Hubo un incidente en el acto de ayer en la UAS de personas que dijeron que eso era un mamotreto, que eso, en fin, y que eso era parte de un plan fusionista. ¿Cuántos eran, más o menos? Fíjate, bueno, sí, decir que frente a una sala llena de académicos, de gente que tiene criterio para evaluar si esto es una encuesta bien hecha o no, porque fue la comunidad académica, no solamente de la UAS, pero habían de otras universidades allí presentes. Y estas, mira, no eran más de 6 personas. No eran más de 6. O sea, es un grupo muy pequeño, muy violento. Nosotros nos sentimos amenazados prácticamente de que nos fueran a golpear allí. ¿Pero por qué? Porque pero no hubo... el nivel de agresividad que tenían, porque fíjate... ¿Pero cómo violento? ¿Hicieron algún acto de violencia? Sí, era, o sea, manoteando muy cerca de uno, y el tono con que nos hablaron era una cosa realmente que había que verlo. Entonces, estas personas, yo digo que en este tipo de temas, uno tiene que ser lo más tolerante posible en escuchar las diferentes posiciones. Y de eso se trata la democracia. Pero no hay necesidad de agredir al otro. No hay necesidad, porque, como dicen, este tipo de agresividad refleja que tú no tienes argumentos suficientes y sólidos para tranquilamente exponerlo frente a tu adversario o a quien tú consideras tu adversario o que tiene una posición distinta. Entonces, cuando no hay argumento, vociferar que son 2 millones, que esta encuesta es un mamotreto, un mamotreto, una encuesta que contó, porque yo te voy a decir, ¿cómo pudimos hacer una encuesta donde nos pusiéramos de acuerdo la cooperación de Naciones Unidas, que con los gobiernos, la gente piensa que nosotros somos de gobierno? Naciones Unidas está más allá de los gobiernos. Los gobiernos han asignado el rol de Naciones Unidas para defender a nivel mundial los derechos humanos en cualquier lugar que se y respeten los mismos. Naciones Unidas puede estar este gobierno o el otro gobierno, no es de nuestra incumbencia los gobiernos que estén. Entonces, eso es lo primero, separar gobiernos de Naciones Unidas. Entonces, primero, ¿cuál es el interés de Naciones Unidas de decir X cantidad? ¿En qué nos favorece a nosotros decir que hay X cantidad de inmigrantes, haitianos o no, en República Dominicana? O sea, pero segundo, esta es una encuesta que hay una parte que todo el trabajo de campo y el procesamiento de la información que le hacen los técnicos de la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, que te voy a decir, ahí al frente de esto está Fran Cáceres. El difunto Fran Báez fue parte de la ENI1, que en paz descanse. Fran Cáceres, que ha hecho todos los censos últimos, lo ha hecho Fran Cáceres, pero además la en hogar que todos citamos, la hace Fran Cáceres. Y te nombro un conjunto de encuestas importantes
y de todas las informaciones que son de las que se nutre este país y los diversos sectores, ¿por qué comprometerían el prestigio de un grupo como ese para alterar una información? Pero además, si la base de datos de la encuesta va a ser colgada y tú como investigador, nacionalista, no nacionalista o lo que sea que eres, nacionalista, lo puedes. Pero, a mí me sorprende cómo aquí hay gente que le concede lo que ellos dicen ser y no son. Que no son. Bueno, entonces, ¿cómo realmente tú puedes someter esa base de datos? Entonces, ¿quién se va a estar jugando? Esa encuesta tiene los mejores muestristas. En fin, para decir que realmente esta postura, yo no la entiendo, que no sea el que este grupito pequeño de personas que, según dijo alguien de la UAS, están acostumbrados a incidentar eventos de esta naturaleza, no tienen argumentos. Esa es mi explicación para poder decir eso. Pero también, fíjate también cómo este grupo se informa tampoco que el gobierno, o sea, hay una acusación al gobierno actual, ¿verdad? Sí, que es fusionista de que es también. fusionista y todo eso. Pues déjenme decirle algo. Nunca antes este país había deportado en tan poco tiempo, 2015 a la fecha, tantos inmigrantes como este gobierno. Más que cuando ellos estaban en migración y en el Consejo de Frontera. Exactamente. Déjeme decirle eso. ¿Qué dicen las estadísticas? Entonces, aquí se ha deportado más de 100,000 inmigrantes. Y eso ya debe de ir, porque eso es una cifra de diciembre del año pasado, como de 126,000 inmigrantes deportados. Ya a la fecha, este año, deben de ir por 200,000 o muy cerca de inmigrantes deportados. O sea, en República Dominicana, en tan poco tiempo, no se había deportado esa cantidad de personas. O sea, sin embargo, fíjate tú, que un gobierno que por primera vez en este país se toma una medida que ya en los otros países no es que se hace un plan nacional de regularización, es que cada cierto tiempo, y lo que nos gusta a nosotros, cuando nuestros inmigrantes dominicanos en Estados Unidos se benefician de esa frecuencia con que se hacen esos planes para regular a los que están indocumentados. Entonces, la República Dominicana es la primera vez y es un paso de avance que ha dado la sociedad dominicana, independientemente de los resultados del Plan Nacional de Regularización y las dificultades que tuvieron muchos inmigrantes, sobre todo los más pobres, que es la mayoría, para inscribirse, y no solo para inscribirse, para poder responder a los requisitos que tenía el plan. Coincidió el acto de ustedes para dar detalles de la encuesta nacional de inmigrantes con un acto de celebración del 70º aniversario de la OEA, que se hizo ayer en la Cancillería, y en el que el secretario general de la OEA felicitó a la República Dominicana por haberse constituido un ejemplo, dice él, para el resto del continente con ese plan de regularización. Así es. Yo creo que eso se comentó no, él lo dijo, porque yo escuché su propia voz felicitando al gobierno de haber tomado esta medida. Fíjate, es que un Estado moderno, porque nosotros nos debatimos entre la modernidad en muchos ámbitos de la sociedad dominicana, que convive con unos atrasos que también arrastra la sociedad dominicana en muchos aspectos. Entonces, el tema migratorio es una materia pendiente de hace mucho, igual que el tema aquí de los descendientes y la inclusión de una población de descendientes que es tan dominicana como nosotros, pero que la sociedad dominicana es la que define los estamentos llamados para eso, quién es dominicano y quién no. Y ya en la Constitución del 2010 se define muy bien quién es dominicano y quién no. Pero independientemente de esto, es la primera vez que en la República Dominicana se trata de dar una respuesta para organizar la migración.
Porque yo les voy a decir, en las teorías modernas donde se analiza el tema migratorio, ya los países no están planteándose otra cosa que no sea cómo yo gestiono, dando por hecho que esos inmigrantes los tengo en mi territorio. ¿Cómo yo gestiono esa migración? ¿Cómo yo puedo ser eficiente, efectivo gestionando mi migración? Porque cuando viene una epidemia, para poner un ejemplo, Sí. la epidemia te pregunta si tú eres dominicano o no. La epidemia te pregunta si tú estás documentado o no. No. O sea, la epidemia le da a cualquier persona que reside en la República Dominicana. Y por eso muchos países, y yo hablo de que ya la preocupación es cómo yo gestiono esta población para que tenga acceso a salud, y entonces si hay una enfermedad contagiosa, no tenga yo un impacto en la población total de residentes. En fin, lo que quiero decir es que de lo que se trata hoy día es de cómo, con un enfoque de derechos humanos y de inclusión social, cómo yo gestiono esa migración. Y este país es la primera vez que toma medidas para acercarse a lo que otros países ya están implementando como norma. Y es que cada 5 años, cada 10 años, pues se hace un plan parecido al que se hizo aquí. Entonces, por eso yo creo que sí, que ciertamente hay que felicitar al gobierno. Precisamente hablando de salud, ustedes tienen un capítulo sobre salud sexual y reproductiva. ¿Qué refleja la encuesta en ese sentido? Porque el dominicano siempre se guía del ojo por ciento, de que hay muchas, sobre todo parturientas haitianas que están en los hospitales. ¿Qué hay, qué datos ofrece la encuesta sobre este particular? Fíjate, qué bueno que me preguntas, porque salud sexual y reproductiva es un capítulo nuevo que se integró en la ENI 2017 y que no tuvo antes presente. Y lo que encontramos ahí es que la mayoría de las mujeres migrantes que están en República Dominicana están en edad reproductiva. Entonces, ahora, el dato escalofriante que hay que ponerle atención y que va más allá de las inmigrantes haitianas, sí, es que apenas un 32% de las inmigrantes en sentido general, y no hay mucha diferencia, utilizan algún método anticonceptivo. ¿Qué está pasando ahí? Esta es una encuesta cuantitativa y habría que profundizar con algunos estudios más cualitativos para ver cuáles son las dificultades que tienen estas inmigrantes para tener acceso a los métodos anticonceptivos. Pero a lo mejor no son dificultades, a lo mejor que no le interesa, sí, bueno, porque no tienen ni siquiera información. ¿Ve? Entonces hay que indagar un poco más qué es lo que pasa, porque hay que decir que el Ministerio de Salud Pública tiene en las UNAPS y a nivel de los hospitales métodos anticonceptivos para ofrecer gratuitamente a la población. Y desde el año pasado estamos disfrutando de esa medida de que ya en las farmacias del pueblo, sí, también tenemos la dispensación de métodos anticonceptivos a muy bajo costo, prácticamente regalado. Entonces, ¿qué ocurre con las inmigrantes que no procuran, no tienen la información de que hay estos métodos, sienten miedo de ir a procurar los métodos, o sea, piensan que... Entonces, específicamente... O sea, ¿qué hay detrás de eso? Específicamente en la inmigración haitiana en la República Dominicana, ¿las mujeres son qué porcentaje? ¿Como el 20%? No, las mujeres son mucho más, son como 36%. Ah, pero no es tan poquito, no, entonces. No, 37% una tercera de parte la población. Sí. Y entonces de esas mujeres, ¿qué porcentaje está usando métodos anticonceptivos o de control natal? 32% de la población. O sea, nosotros tenemos como en total... Es decir, que 2/3 partes. 170 y algo miles, sí, de mujeres. El 32% de esa cantidad utiliza algún método anticonceptivo. De la inmigración haitiana, el 38% son mujeres. Son mujeres. 38%.
Pero y de esas, Son, y de esas, el 30 y pico no se planifica. no se Es planifica. decir que Wow. el 60 y Y piquito, 8%. el 68%, Por 68% no están planificadas, no utilizan ningún método anticonceptivo. Y la diferencia es como de un punto porcentual con las otras inmigrantes, donde están las venezolanas. Un punto nada más. Y eso me llamó mucho la atención. Sí, hay como 1 o 2 puntos es decir que de diferencia. que las venezolanas tampoco se Y planifican hay muy igual que las poca- haitianas. Sí, y hay muy poca diferencia, sí, se planifica muy poco. Y hay muy poca diferencia con las descendientes de inmigrantes. Entonces, eso es preocupante, pero igualmente es preocupante el tema del analfabetismo en los inmigrantes y en sus descendientes. Ese es otro desafío que tiene la República Dominicana. La República Dominicana ahora mismo ha tratado de que UNESCO lo declare libre de analfabetismo, y hay que reconocer que los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano realmente son titánicos para disminuir el analfabetismo. Finalmente, que se nos acaba el programa. Para que una encuesta política sea fiable, hay un número universal en cualquier tamaño de sociedad, que son 1.200 muestras. Entrevistan a 1.200 personas y haciéndolo científicamente de acuerdo a cómo se divide la sociedad en género, en clase social, en lugares geográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Se estima que con 1.200 muestras hay una representación real de la sociedad. ¿Cuántas muestras hacen ustedes para esta encuesta? Fíjate, eso es muy importante. Esta encuesta tocó a 273,000 personas. Es la encuesta más grande que se ha hecho en República Dominicana. Y de esas 273,000 personas, de las cuales hay información en la encuesta, alcanzamos casi 27,000 inmigrantes. O sea, tener información de casi 27,000 inmigrantes y descendientes, eso es altísimo. Eso es altísimo, porque como ustedes bien señalan, son 1.200 Pero, las muestras, 1.500, 1.400. ¿Y por qué encuestan dominicanos? Bueno, porque para tu poder, como no hay un censo de inmigrantes haitianos, la única posibilidad que tú tienes de encontrar los inmigrantes es al azar, eligiendo las unidades primarias que tiene la ONE basado en el censo y seleccionando al azar cuáles son esas unidades territoriales donde se va a pasar la encuesta. Entonces, ahí utilizamos el barrido, como se le llama, se encuesta a todos los hogares que hayan ahí y habitáculos, construcciones, talleres, sí. Parte de atrás. Es decir, fincas, que a los dominicanos le agrícolas. preguntan, ¿usted sabe si aquí hay haitianos? No, ¿Y dónde están? la pregunta es cuántas personas viven aquí y si son dominicanas todas, entonces solo se llena un cuestionario, si son todos dominicanos. Si la persona dice ahí que hay inmigrantes, se pasa al cuestionario 2, que es el cuestionario de inmigrantes y descendientes. Bueno, pues qué pena que se acabe el tiempo porque son tantos datos interesantes. Así que muchísimas gracias a Sonia Vázquez del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Reiteramos, esa encuesta, oigan el dato que ella dio, 270 y pico de mil entrevistas, ¿verdad? Realizada por la Oficina Nacional de Estadística, que es una institución del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿no? Claro. Exactamente. Y con el financiamiento de la Unión Europea, que hay que decir que es un socio fundamental también en esto. Terminamos. Bien, pues muchas gracias, Sonia, gracias a ustedes por acompañarnos.